La temperatura y los flujos de agua no son nuevos en este canal de Mi Arrecife. Ya le hemos dedicado varios videos a abordar el tema a fondo y reciente también en el blog de Mi Arrecife compartíamos unas notas sobre la temperatura. No obstante, esto que les he comentado, nunca hemos hecho un abordaje de cómo estos parámetros físicos los podemos usar para fomentar la coloración de nuestros corales. Durante el video que estaremos presenciando hoy, aprenderemos cómo la temperatura y esos flujos de agua afectan el metabolismo de los corales y con ello y por tanto la posibilidad de ganar coloración. No se separen de Mi Arrecife, que empezamos. Saludos amigos de Mi Arrecife, qué gusto volver a encontrarnos y mis mejores deseos para que esos corales, esos peces se encuentren muy bien. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan el aviso de cada tema nuevo que vamos a estar presentándoles y compartiendo. Para cerrar esta serie de la iluminación y la coloración de nuestros corales, que está constituida por 9 videos incluyendo este, hoy vamos a abordar dos temas de forma muy puntual desde la perspectiva exclusiva de cómo ellos impactan la coloración. Estos temas son, por un lado, la temperatura y por otro lado, los flujos de agua. Entremos en materia con este primer tema. Y que si desean tener una mejor perspectiva, una perspectiva más amplia de la temperatura, más allá del de la coloración, pues les recomiendo ver el video que sobre el particular ya tenemos en este canal y cuyo enlace les voy a dejar en la descripción de texto del video. Existen evidencias científicas que demuestran que el incremento de la temperatura en los arrecifes coralinos y por tanto en el acuario afecta la fluorescencia de nuestros corales. Pero no lo veamos del lado malo, pues todos hemos vivido algún pico de calor en algún momento. Veámoslo como un hallazgo que podemos poner a jugar a nuestro favor. Esto quiere decir que si podemos controlar o manipular la temperatura con un mayor nivel de precisión, podemos mejorar la fluorescencia. Y como reflexiono en mi video de la temperatura, el cual les he invitado a observar, también el control de la temperatura nos permite tener corales más sanos y por tanto dentro de muchos otros beneficios que estos puedan producir adecuadamente esas proteínas de color al estar sanos y vivir sin estrés térmico. En términos generales, a mayor temperatura y sin llegar a una zona crítica que provoque el blanqueamiento de los corales, crecerán más rápido los corales y con temperaturas más bajas, sin llegar a una zona de daño, los corales van a crecer más lento, simplemente por una mayor actividad metabólica de nuestros corales. Sobre este tema del impacto de la temperatura y la actividad metabólica, también pueden consultar la serie de entradas que he estado compartiendo recientemente en el blog. Este impacto de la temperatura en la actividad metabólica, llevado al plano de la coloración de nuestros corales, significa que con una temperatura no tan cálida en el rango de los 77 a 79 grados Fahrenheit, o 25 a 26 grados Celsius, el color mejorará y a mayor temperatura se pueden hacer más oscuros los corales por una mayor presencia de la zooxantel. A menor temperatura tendremos menos zooxantel y con ello se obliga al coral a generar pigmentos que le ayuden a bloquear ese exceso de iluminación, lo cual se traduce en una mejor coloración por menos zooxantel y más pigmentos fluorescentes. Dado esto, al existir una densidad de zooxantel cuando llevamos la temperatura a ese rango y para no afectar la buena nutrición del coral por existir menos alimentos,
al existir menos zooxantel, podemos, como expliqué en mi video anterior, echar mano del plancton o de los aminoácidos para que se mantenga esa buena salud y esos recursos que generan las proteínas de color de nuestros corales. A mayor temperatura tenemos una mayor actividad metabólica. Por tanto, en la zooxantel como en el coral, esa mayor actividad metabólica de la zooxantel implica una mayor reproducción de esta alga simbiótica. Por tanto, se aumenta la densidad de la zooxantel, se da una mayor cantidad de pigmentos fotosintéticos que mayormente son oscuros, como había explicado en el primer video de esta serie. También como resultado de la mayor densidad de zooxantel, hay una mayor cantidad de subproductos de alimentos para el coral y por tanto, al existir una mayor actividad metabólica del coral y un mayor alimento para estos, tenemos un mayor crecimiento del coral, y al contrario, al bajar la temperatura, porque va a disminuir la actividad metabólica y tendremos el efecto contrario. Disminuye la densidad de la zooxantel y como disminuye la densidad de la zooxantel, quedará más expuesto a la intensidad lumínica que generamos, y para protegerse de ella el coral va a producir pigmentos de color que reflejen o bloqueen la luz, como expliqué en esos primeros videos. Gracias a ese plancton o a esos aminoácidos que vamos a suplementar, y conforme el video anterior, el coral, a pesar de esa disminución alimenticia que deja de recibir de la zooxantel por la baja temperatura, siempre tendrá los recursos necesarios para producir sus proteínas protectoras, o sea, sus proteínas de color, las cuales podrá producir siempre en la cantidad necesaria. Y como hay menos zooxantel, estas proteínas de color del coral se hacen más visibles, sumado a ello al hecho de que están en mayor cantidad y dan un aumento de coloración. Dado que también tenemos la opción de subir la temperatura y no bajarla para promover un mayor crecimiento, es el acuarista el que debe de tener claro qué es lo que busca, sea optar por un mayor crecimiento más acelerado en sus corales, apoyado por el aumento de la temperatura, o bien por otro lado una mejor coloración al sacrificar ligeramente el crecimiento, pues tampoco es que se va a detener ese crecimiento en el rango de temperatura que les he señalado. Si optamos por crecimiento, debemos entender que la mayor temperatura nos va a llevar a un incremento en el proceso de calcificación, una mayor actividad metabólica del coral, siempre y cuando el oxígeno disuelto no sea bajo. El crecimiento del coral tiene una relación muy directa con el oxígeno disuelto. Recordemos que conforme suba la temperatura, también tendrán menos oxígeno disuelto en la columna de agua. Sobre el tema del oxígeno, si desean profundizar, pueden también darle una mirada a mi video sobre el potencial redox, que también les voy a dejar el enlace en la descripción de este video de hoy. Conforme la temperatura sube, también sube la población de estos dinoflagelados simbiontes, sea la zooxantel del coral. Por tanto, el coral tiende a oscurecerse conforme la temperatura es más alta. Y por supuesto, si la situación va a continuar así, el coral terminará expulsando la zooxantel, como expliqué en mis primeros videos de esta serie. Aparejado a ese oscurecimiento por la alta densidad de la zooxantel, el coral también irá perdiendo sus colores fluorescentes, pues no hay necesidad de que éste refleje la luz, pues está siendo absorbida en mayor cantidad por la zooxantel o estos dinoflagelados simbiontes que viven en el coral, y por ello el coral ya no tiene la necesidad de tener activadas sus proteínas fluorescentes, o por lo menos en el máximo o la mayoría de estas que sus genes estén dispuestos a estar dando por la predisposición que tiene el coral. A medida que aspiramos siempre a que estén activos, vamos a aumentar la coloración
Sobre este detalle, pues yo les voy a recomendar, como apunté en mis primeros videos de esta serie de coloración, que el pedigrí del coral sí importa, pues la mayor predisposición a producir estas proteínas genera mayor coloración. Todos conocemos que estamos informados de que los arrecifes de coral han estado siendo devastados por las altas temperaturas de los océanos, de las aguas. Y esto a un ritmo muy acelerado. Actualmente no existe un método eficaz para predecir un blanqueamiento masivo en los arrecifes coralinos. La comunidad científica ha estimado que la fluorescencia podría ser un indicador del potencial de la buena salud del coral y, por qué no, también en nuestros acuarios. Pero lastimosamente a la fecha hay muy pocos estudios que han intentado utilizar la fluorescencia como un indicador para conocer la densidad de los dinoflagelados en razón de la temperatura. Como les expliqué en la segunda entrega de esta serie de la adecuada iluminación y coloración de nuestros corales producen una abundancia de proteínas fluorescentes que absorben fotones de luz cargados de alta energía y luego los reemiten en otra longitud de onda, creando una fluorescencia. Esta nueva longitud de onda, como expliqué en la primera entrega, es una energía más baja, menos cargada de energía, actuando así como un bloqueador solar o potenciadores de la fotosíntesis, según la tesis que deseamos asumir conforme vimos en aquella entrega. También, como vimos en la entrega inicial de esta serie, en los corales pueden vivir diferentes tipos de zooxantelas o clados. Y cada uno de estos clados o estas zooxantelas tiene diferentes sensibilidades o tolerancias al calor. Cuando excedemos los niveles de tolerancia, como resultado, pues es que vemos el blanqueamiento y la aparición también de enfermedades. Conforme la temperatura aumenta, la fluorescencia del coral va a ir decreciendo y lo hará de forma más significativa conforme la temperatura se va haciendo más alta. Mientras la temperatura sube, también lo hace la densidad de estos dinoflagelados simbiontes. Con ello, lo que sucederá es que visualmente nuestros corales se pondrán más oscuros por la mayor cantidad de dinoflagelados simbiontes, hasta que el coral provocará la expulsión de estos, creando el blanqueamiento. Bien, pero mientras esto no se dé, los vamos a ver oscuros, pues como vimos también en aquellas primeras entregas, estos dinoflagelados simbiontes mayormente son de color marrón oscuro. Visto entonces cómo la temperatura puede impactar la coloración y cómo podemos ponerla a jugar a nuestro favor si la controlamos con mayor precisión, veamos ahora el último factor de importancia en la coloración, que es el flujo de agua. Algunos investigadores han señalado que los flujos de agua son incluso más importantes que la iluminación. Y cómo no, si para los corales no fotosintéticos son la única fuente de alimentación, la cual radica en la captura del plancton marino y la toma de los compuestos orgánicos disueltos en el agua, así como esos elementos inorgánicos. Y sin flujos de agua, estos alimentos no llegarían al coral. Pero incluso para los corales fotosintéticos, a los que también se le aplica lo anterior y que se diferencian de los no fotosintéticos por gozar de los subproductos alimenticios que entregan los dinoflagelados simbiontes, el flujo de agua también sigue siendo sumamente fundamental. Nuestros corales, como animales sésiles, no pueden desplazarse, dependen de esas corrientes de agua para llevarles sus nutrientes o sus presas. Y como explicamos en el video anterior, incluso la velocidad a la que se mueve el agua es de importancia para la captura de los alimentos. Y también lo es para lograr una mejor calidad en el proceso de fotosíntesis. Pero aún hay más.
El flujo de agua afecta también la buena salud del coral y sus procesos de respiración, de crecimiento, de calcificación, de sus procesos de regeneración, de reproducción, de estrés térmico, lumínico, la orientación de la colonia, su morfología, la extensión de los pólipos, la captura de las partículas y la exportación de los desechos metabólicos, la renovación del moco del coral y por supuesto muchos factores más. Vimos en los videos anteriores que un coral no puede lograr buena coloración si no goza de una buena calidad de agua y una buena salud. Y para lograr estos dos, los flujos de agua son absolutamente fundamentales. En un experimento realizado por dos investigadores de apellido Denison y Barnes, que lograron mantener varias muestras de Acropora formosa en un estudio de laboratorio, encontraron que unas, al ponérsele flujo de agua y a otras no, mostraron resultados diferentes. Los corales mantenidos en condiciones con flujo de agua señalaron tasas significativamente más altas de fotosíntesis y ello implica un tema importante para la coloración, así como mejores tasas de respiración y calcificación que aquellos corales que no se mantuvieron con flujo de agua. Los que se mantuvieron sin esos flujos de agua tuvieron una tasa de fotosíntesis y respiración 25% menos que la de los corales que sí tenían flujo. Lo mismo sucedió con la tasa de calcificación, que también fue muchísimo más baja. Los investigadores concluyeron, y es lo que nos debe quedar guardado de cara a nuestro aprendizaje de este pasatiempo, es que siempre existe una respuesta metabólica del coral al movimiento del agua que influye en las tasas de crecimiento del coral y el desarrollo de los arrecifes, por supuesto, en general. Estudios en otras especies como la Agaricia tenifolia, el flujo de agua impactaba fuertemente en la tasa de respiración, la cual casi aumentaba proporcionalmente con el aumento del flujo, pero no fue así para la tasa de fotosíntesis, que se mantuvo prácticamente en su máxima tasa con poco flujo de agua inclusive. Para los que gusten conocer más a fondo este tema, los invito a darle una lectura a la investigación, cuyo enlace les dejo en la descripción de texto de este video y que podrán encontrar con el nombre Medidas in situ de los efectos de flujo en la producción primaria y la respiración de los arrecifes de coral. Y ahí podrán ver en detalle una explicación de las interacciones entre las fuerzas hidrodinámicas y las propiedades de difusión de los gases que impactan en ese aumento en la producción de fotosíntesis y las mayores tasas también de respiración. En lo que respecta a la tasa de calcificación, los corales con mayor movimiento de agua muestran mejor tasa de calcificación que aquellos que tienen pobres flujos de agua. Recordemos que cuando hablamos de la fotoinhibición en la parte B de la primera entrega de esta serie de la coloración de los corales, les decía que la fotoinhibición deja a un paso al coral de sufrir blanqueamiento, y esto sucede cuando el coral recibe más intensidad lumínica de la que puede soportar. Por tanto, la intensidad lumínica para promover los pigmentos de color no se reduce a dar toda la intensidad que la lámpara pueda darnos, sino a dar y ubicar el coral en zonas correctas para recibir intensidad que pueda manejar antes de caer en fotoinhibición. Si se alcanza la fotoinhibición, el coral comienza a estresarse y su tasa de fotosíntesis disminuye. Investigaciones realizadas y documentadas en el estudio La fotoinhibición de la fotosíntesis se reduce por el flujo de agua en el coral de arrecife Acropora digitifera, señalan que la fotoinhibición se reduce a flujos más altos y por tanto intensidades lumínicas altas y flujos bajos de agua causan más daño al coral que está sometido a intensidades lumínicas altas con flujos altos.
Esto nos dice que en la época de verano nuestros acuarios con flujos bajos y altas temperaturas se hacen los corales más sensibles a la intensidad lumínica. ¿Y por qué? Porque los exponemos a una intensidad lumínica alta para obligarlos a producir los pigmentos de color. Por tanto, el flujo de agua es importante para hacer que los corales sean resistentes a los factores de estrés que genera el blanqueamiento o la decoloración por ese blanqueamiento, y que al movimiento adecuado de agua es importante para ayudarle al coral a recuperarse de ese estrés por blanqueo. Y sobre todo a nosotros, a efectos de estos acuarios, de estos corales, nos dicen que el buen flujo de agua que tengamos reduce el estrés por intensidad lumínica. Una investigación realizada por la doctora Isela Cufene, cuyo enlace también les voy a dejar en la descripción de texto, señala el efecto de la luz ultravioleta sobre los pigmentos fotoprotectores del coral. Y donde muchas lámparas o pantallas de nuestros acuarios sabemos que tienen esas luces LED UV. Y se halló que los corales sometidos a bajo flujo de agua tenían concentraciones disminuidas de pigmentos que los protegen de esa energía UV. Y con esto, para nuestros efectos de cara a la coloración, significa tener más o tener menos pigmentos de color en razón de la combinación de flujo de agua y LEDs UV. Por el contrario, los corales que fueron sometidos a un mejor flujo de agua desarrollaron una mayor concentración de pigmentos para protegerse de esas longitudes de onda del UV. La tasa de crecimiento, de salud y por tanto de coloración de un coral se va a ver afectada por el flujo de agua, y por ello porque el flujo de agua impacta sobre la fotosíntesis, impacta en atrapar alimentos, impacta en la resistencia o no resistencia que sufra el coral para el blanqueamiento de coloración por estrés térmico en épocas, por ejemplo, de verano. Impacta evitándole enfermedades, impacta exportando esos desechos, impacta removiendo los sedimentos que puedan acumularse sobre el coral, etc. Los corales dependen de un flujo adecuado de agua según cada especie, y por tanto es relevante la buena ubicación del coral frente al flujo de agua para su salud, y no solo la ubicación respecto de la iluminación. De cara a nuestros acuarios, no solo nos debe importar la intensidad de flujo de agua, sino también las características del flujo de agua conforme los corales se van desarrollando, ya que comienzan a alterar y a obstruir el flujo. Y les puedo decir que hoy por hoy este último factor es el de mi principal lucha en este acuario a fin de garantizar el flujo adecuado para mis corales. De hecho, verán que removí una colonia que tenía por aquí. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que este noveno video les sirva y demos por terminado el ciclo de la adecuada iluminación y coloración de los corales. No olviden suscribirse al canal, por supuesto darle like a este video, que es lo que nos motiva. Es la forma más fácil de ayudarnos a seguir motivados en la entrega de estos materiales. Que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos vemos muy pronto con un nuevo tema. Saludos.